de la Fundación Ingenios. Estamos viendo el tema de historia de Bolivia y vamos ahí a especificar este tema tan importante. Anótense, la Guerra del Acre, 1899-1903. 1899, fíjense, es el mismo año de finalización de la Guerra Civil. Como les dije, esta Guerra Civil va a terminar en abril y en mayo está comenzando la Guerra del Acre. Es hasta el año 1903. La Guerra del Acre, como muchos ya deben saber, tiene dos partes, una primera campaña y una segunda campaña, e interesantemente la primera campaña la ganamos nosotros. Es decir, Bolivia gana la Guerra del Acre en una primera versión. Entonces hay que tener un detalle muy importante ahí sobre ese caso. Y vamos mencionando otro detalle importante. El sumario. Vamos a ir viendo algunos antecedentes específicos de lo que va a ser la Guerra del Acre. Vamos a tener que mencionar también otro detalle importante que va a ser el desarrollo de la guerra como tal. Y finalmente las consecuencias que vivimos acerca de la Guerra del Acre. Ahí está. Este es el primer punto. Anótense, compañeros, antecedentes. Antecedentes. El personaje es muy conocido. Mariano Melgarejo es el que regaló territorio a Chile, pues en el año 1867 también va a ser lo mismo. Antes de anotar el año, Mariano Melgarejo es un presidente que ha desarrollado un golpe de Estado en Bolivia, y les voy comentando el año específico de lo que va a ser la guerra, el regalo, mejor dicho, por parte de Mariano Melgarejo de los territorios del norte. Anótense, 23 de noviembre del año 1867. 23 de noviembre del año 1867. Para hacerles un poquito el recuerdo de lo que hizo Mariano Melgarejo. En el 66, es decir, un año antes, lo que había hecho Mariano Melgarejo es regalarle territorio a Chile del paralelo 25 al 24. En el año siguiente, que estamos hablando ahorita, 23 de noviembre de 1867, había firmado otro tratado internacional, ya no con Chile, sino con Brasil. Anótense, Tratado de Amistad se llama, como están observando, pero es más conocido con el nombre de Tratado de Ayacucho. Tratado de Ayacucho. Este Tratado de Ayacucho es la entrega de territorio por parte de Mariano Melgarejo al Brasil. ¿Cuál es el sector que estamos observando justamente? Fíjense la imagen, ese pedazo de triángulo que están observando, ese territorio que están observando en forma triangular, eso es lo que le va a entregar Mariano Melgarejo al Brasil. Hay que saber un poquito el contexto, no es que es un presidente que dice, a ver, les regalaremos una parte del territorio porque estamos cansados, haremos eso. No, no se refiere a eso. En realidad, el contexto en el cual se desarrolla esta entrega es que Brasil es una de las potencias en Sudamérica, es un país muy grande, como ustedes ya saben, y lo que Brasil está haciendo en ese tiempo es ir tomando territorios de Venezuela, territorios de Colombia, de Ecuador, y pues vamos a tener que entregar parte de nuestro territorio, igual que lo hizo Colombia o Venezuela en algún momento. Entonces Brasil está ampliando sus fronteras y pues podría haber tomado posiblemente Brasil todo el Acre. Y aquí concuerdo con algún personaje que aparece en el YouTube. Hay un programa interesante en el cual se menciona que Mariano Melgarejo
aparte de ser uno de los presidentes históricamente más rechazados, parece ser que no ha hecho algo tan malo al desarrollar este Tratado de Ayacucho. ¿Por qué? Les indico, el territorio en cuestión, en el triángulo que están observando, le ha entregado al Brasil para que cese una guerra posible entre Brasil y Bolivia. Segundo detalle, como ya les había dicho en algún momento, Mariano Melgarejo parece ser un personaje muy intrépido, es decir, muy hábil, y le entrega un territorio al Brasil que no es rico en recursos naturales. En otras palabras, el territorio que le está entregando simplemente es un territorio, entre comillas, vacío, porque los yacimientos de oro están en la otra parte del Acre. Después del triángulo que están viendo, toda esa zona le pertenece a Bolivia. Esa zona es rica en yacimientos de oro, pero no solamente en eso, también es rica en yacimientos, en árboles de caucho. Entonces, anótense esas dos riquezas que aparecen en el territorio del Acre en el lado boliviano. Yacimientos de oro, por una parte, y en segundo lugar, más famoso todavía, los árboles del caucho. Listo, ahí está. Entonces, ese detalle importantísimo no se van a olvidar para nada, compañeros. Hay riquezas en el lado del Acre boliviano. Y Mariano Melgarejo, pues le ha entregado para que se calme, vamos a decir así, Brasil, un territorio que no tiene riquezas. Listo, ese es un primer detalle acerca de 1867. Va pasando los años 1867, 68, 69, y en el año 1877, como están observando ustedes, para ese momento va a ser presidente justamente Hilarión Daza. Él fue presidente de 1876 al 79. Entonces, en pleno 1877, fíjense lo que dice, sequía en el nordeste de Brasil. Entonces, fíjense el mapita, interesante, el mapa queda sin la salida al litoral y sin la parte triangular que les decía en el Acre. Entonces, cerca de ese punto triangular que están viendo como una especie de cuernito que tiene Bolivia en ese entonces, cerca en ese punto, al lado derecho de sus pantallitas, ahí donde dice Brasil, si quieren ustedes, ahí donde dice nordeste de Brasil, en ese sector, lo que ha sucedido es que ha habido bastante sequía y las personas brasileñas, ojo, brasileñas, lo que van a hacer es, anótense, migrar al lado boliviano. En otras palabras, migran al lado del Acre boliviano, al lado del Acre boliviano. Listo. Lamentablemente Bolivia no tiene mucha presencia en los límites de su territorio. Lo mismo le pasó en el caso de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, lo mismo está pasando en el Acre, lo mismo va a pasar más adelante en el Chaco. Entonces, ha ingresado bastantes personas de Brasil, migrantes al lado boliviano. Esa tierra, pues lamentablemente es una tierra sin control boliviano. Más adelante sí se va a hacer un territorio, se va a crear un territorio nuevo, que va a ser justamente conocido con el nombre de territorio de colonias. Anótense, territorio de colonias, así se le llama. Todo ese sectorcito entonces llamado históricamente el Acre es conocido también como territorio de colonias. Va a haber una ciudad central que va a ser Puerto Alonso, anótense. La capital de este territorio llamado territorio de colonias se llama Puerto Alonso. ¿Quién es el fundador de Puerto Alonso? Pues el presidente anterior que hemos visto, Severo Fernández Alonso. Entonces, Puerto Alonso, de ahí él tiene el nombrecito. Puerto Alonso. Él es la ciudad central de todo el Acre, la ciudad central de todo lo que se llama el territorio de colonias. Ahora, interesantemente, esta frase quiero que se recuerden, compañeros, que no se olviden para nada. El que tiene el Acre tiene,
El que tiene Puerto Alonso, la capital, tiene todo el Acre. Les vuelvo a repetir. El que tiene Puerto Alonso, tiene todo el Acre. Ya, esa frase no quiero que se las olvide para nada, porque es un dato muy importante que vamos a ir viendo más adelante. Otro antecedente importante va a ser justamente el que acabamos de ver hace unos instantes. 1898, 1899 se va a desarrollar la guerra civil en Bolivia. ¿Por qué es un antecedente? No porque haya sido que por culpa de la guerra civil va a haber una guerra del Acre. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con que las tropas de Sucre y de La Paz han sido movilizadas para esta guerra civil. ¿Qué quiere decir? Que las tropas bolivianas tienen experiencia de guerra. Las experiencias de guerra son bien importantes en el momento en el cual se va a desarrollar un conflicto, en este caso con el Acre. Entonces, por ese motivo, la guerra civil ha ayudado, ha apoyado muchísimo al ejército boliviano porque ya sabía qué estrategias o tácticas desarrollar en el campo de batalla. A diferencia de lo que vamos a ver en la segunda campaña. En la segunda campaña ya no es posible lo mismo porque la guerra del Acre ya había terminado hace muchos años atrás. Listo, terminando estos antecedentes de lo que va a ser la guerra del Acre, vamos con el primer subtítulo que se llama la primera campaña. En el lado boliviano tiene ese nombre, colóquenlo como subtítulo en su cuaderno, compañeros, los que están haciendo sus apuntes, vayan colocando ese subtítulo, primera campaña. En el caso del Brasil, se le conoce como la primera revolución del Acre. Ese es el nombrecito que los brasileños le han dado a esta primera campaña aquí en Bolivia. Primera revolución del Acre. Ahora sí, les voy comentando un detalle importante de esta primera campaña. Tiene que ver con este personaje que están observando ustedes, llamado Ramalho Jr., gobernador de Amazonas. Anoten ese nombre y les voy dando algunas explicaciones, aclaraciones de este personaje. ¿Quién es el personaje y qué relación tiene con lo que vamos a ver ahora en la Guerra del Acre? Solo anoten el primer nombre. Yo sé que le han sacado captura y le han anotado tal vez otros todo. Vamos con calmita, primeramente solo el nombre de Ramalho Jr. Ahora sí, gobernador de Amazonas. ¿En qué región está ubicado Amazonas? Está en la parte superior, en el norte, si quieren ustedes, de lo que es el Acre o de lo que era el Acre. ¿Eso qué quiere decir? Que es un gobernador brasileño. Siendo gobernador del Brasil, lo que Ramalho Jr. va a hacer es culpar, ojo, culpar a Bolivia de robos y atropellos y violencia cometidos contra los migrantes brasileños. ¿Se acuerdan que hemos hablado hace ratito que había una sequía y los migrantes del Brasil han ingresado al Acre? Pues Ramalho Jr. lo que está diciendo es, los bolivianos están tratando muy mal a los brasileños en el Acre. Hay robos, les vuelvo a repetir, atropellos, todo tipo de violencia, y eso está muy mal. ¿Qué está haciendo Ramalho Jr. en ese momento? Está haciendo quedar mal a nivel internacional a Bolivia, diciendo cosas que en realidad no sucedieron. Por lo menos es la versión de la historiografía de Bolivia, de la historia, perdón, de Bolivia, que los bolivianos no hemos hecho ningún daño a los migrantes brasileños y Ramalho Jr. simplemente está dando palabras muy altisonantes a nivel internacional, pero no es verdad. Segundo detalle importante, este mismo personaje Ramalho Jr. va a contratar a un grupo de mercenarios, anótense, va a contratar a un grupo de mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Ya muchos deben saber de memoria. Los mercenarios son soldados pagados, o sea, no son soldados que van a la guerra por patriotismo, por honor o algo así, sino simplemente son personas que están dando su servicio para ser soldados para cualquier país que pague muy bien. Entonces, Ramalho Jr. había contratado a mercenarios. Hay un mercenario importante, muy conocido, anótense, Alberto Moreira. Alberto Moreira. Ese es uno de los cabecillas, si quieren ustedes, de lo que va a ser el grupo de mercenarios.
Ojo, hay que aclarar aquí, antes de continuar. No es una guerra Brasil-Bolivia ahorita. En la primera campaña, por lo menos, no se muestra a Brasil de forma directa para a nivel internacional decir Brasil está invadiendo Bolivia. No, todo lo está haciendo de forma oculta, vamos a decir, el Brasil, a la cabeza de Ramalho. Entonces, segunda contratación, quiero que anoten también este otro nombre. Ahora sí, el personaje clave que están viendo ahí a la mitad de su pantalla. Ramalho Jr. lo que va a hacer es contratar a Luis Gálvez Rodríguez de Arias, por si acaso de nacionalidad española, como dice ahí, y es de un grupo, este no es mercenario, sino que es un grupo separatista. Anótense el nombre, subrayenlo. Luis Gálvez Rodríguez de Arias. Este personaje, les vuelvo a repetir, es de un grupo, de un movimiento separatista en el Acre. En otras palabras más sencillas, compañeros, como el Acre nos pertenecía a nosotros los bolivianos, Brasil lo que está haciendo de forma oculta es contratar gente para que forme un pequeño grupo en el Acre, y ese pequeño grupo en el Acre empieza a protestar contra el Departamento de la Paz, es decir, contra el presidente de Bolivia, José Manuel Pando, y decir, a partir de ahora nosotros no queremos ser parte de Bolivia. Por eso dice grupo separatista. Si se dan cuenta, en otra versión, vamos a decir así, estamos en vistas de una nueva guerra civil en Bolivia. Los del Acre versus La Paz. Entonces, hay dos grupos que están volviendo a enfrentarse, más o menos, ¿ya? Para que tengan una idea. Pero en este caso, como les había dicho, de ocultas, de forma totalmente oculta, Ramalho Jr., los brasileños están apoyando a personas, pagando a personas para que hagan ese tipo de movimientos separatistas. Luis Gálvez Rodríguez va a formalizar un pequeño grupo de separatismo, y a la cabeza de este personaje lo que va a suceder es, anótense la fecha, 3 de mayo de 1899, 3 de mayo de 1899, 3 de mayo 1899, asalto de Puerto Alonso. Asalto de Puerto Alonso. Ahora sí les doy un pequeño paréntesis. Fíjense, hemos dicho hace momentos atrás que en realidad, interesantemente, la guerra civil en Bolivia va a terminar el 10 de abril. Fíjense, del año 1899. 10 de abril, 11, 12, 13, 14, etcétera. 1 de mayo, 2 de mayo y el 3 de mayo de ese mismo año 1899 comenzó la guerra del Acre con este asalto a Puerto Alonso. Entonces, menos de un mes y ya comienza otro conflicto en Bolivia. Termina la guerra civil y está comenzando la guerra del Acre. Ahora, en esta cuestión de la guerra del Acre y lo que hemos dicho, el asalto a Puerto Alonso, ¿qué significa? Que este grupo separatista a la cabeza de Luis Gálvez Rodríguez de Arias tomó Puerto Alonso. La frase que les dije, no se van a olvidar para nada, compañeros, era: el que toma Puerto Alonso tiene todo el Acre. Entonces, lo que estamos viendo a continuación es que Luis Gálvez Rodríguez, con este grupo separatista, han tomado Puerto Alonso y ahora ya no le pertenece a Bolivia, sino le pertenece a los del Acre. No es a Brasil, ojo, les dije, de forma encubierta está operando Brasil, pero ahorita de forma oficial es el Acre quien es el que ha tomado el territorio, y por eso dice al final, fíjense, el Estado Independiente del Acre Puro Sillaco. Se ha creado un nuevo país ahí en ese lugar, compañeros. No es que Brasil llegó, se lo tomó y listo. No, no es así. Anótense la fecha de creación de este nuevo país. 14 de julio. Anótense, 14 de julio del año 1899. Estamos en el mismo año 1899. 14 de julio de 1899. Se crea entonces el Estado Independiente del Acre Puro Sillaco.
Ojo, Estado independiente, es un nuevo país, no es Brasil, no es Bolivia, es un país chiquitito, nuevo, se llama Acre Purusillaco. Este país entonces elige a un presidente, no va a haber elecciones todavía, simplemente se lo elige a dedo, vamos a decir así, quién es el personaje principal, pues a él lo van a elegir como nuevo presidente. ¿Quién creen que es? Pues el español. Luis Gálvez Rodríguez de Arias es el primer presidente del Estado independiente del Acre. Ojo, no se olviden, sus socios son brasileños. Ahora, fíjense, la toma de Puerto Alonso ha sido desde el 3 de mayo. Estamos mayo, junio y julio se está fundando el Estado del Acre. Son 3 meses y Bolivia no ha respondido. No es que no pueda, tampoco no es que no quiera. El detalle está en esto, como siempre les digo, formalizar un pequeño ejército e ir directamente al lugar de conflicto no es tan sencillo. Se necesita toda una logística para poder llegar desde La Paz, Sucre, que son las ciudades más importantes, con sus soldados, hasta el Acre. Va a llevar mucho tiempo. Para que tengan una idea, si no me equivoco, en el documental de Carlos Mesa menciona, de 3 a 4 meses van a las tropas bolivianas tratar de ingresar al Acre. Les vuelvo a repetir, 3 a 4 meses. Y ojo, no hay caminos. Para que tengamos la idea más exacta, no tiene caminos directos para poder llegar hacia el Acre. ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia o las tropas bolivianas? Tratar de mandar 3 columnas, así se le llama, 3 grupos del ejército, para poder ver de qué punto, de qué sector se puede llegar más fácilmente al Acre. Entonces, ese es el detalle lamentable. Ya ha pasado 3 meses y recién Bolivia, vamos a decir entre comillas, ¿no? Con todo lo que ya hemos dicho, no es fácil organizar un ejército. Con todos los problemas, pues va a organizar 3 ejércitos que van a subir directamente hacia el Acre. Vamos a ir anotando cada una de las columnas por si acaso. Anótense la primera columna. Primera columna. Está a la cabeza de, anótense, Andrés Muñoz. Primera columna, así se le llama, no se le llama ejércitos, no se les llama grupos de soldados o de ejércitos, sino columnas, ese es el nombrecito. Entonces, en esta primera columna está guiando a Andrés Muñoz. Un detalle importante, hay que saber quién era Andrés Muñoz para ese momento. Abran paréntesis y ahí al ladito van a colocar, era delegado nacional. Delegado nacional. ¿Qué es un delegado nacional ahora? Es casi entre comillas lo que hoy tenemos. Existe el presidente de Bolivia, Luis Arce, pero hay un vocero oficial. Es decir, hay una persona que va mandando las explicaciones de lo que Luis Arce hace o dice. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Andrés Muñoz es representante, si quieren ustedes, de el presidente José Manuel Pando. José Manuel Pando es presidente, pero el que los representa a nivel internacional, por decir así, a nivel nacional, pues es Andrés Muñoz. Ahora vamos a detallar otro punto más. ¿Por qué sector, por qué ruta va a subir esta primera columna hacia el Acre? La ruta se llama Ruta del Río Beni. Anótense. Ruta del Río Beni. Los que son paseños me van a entender. Es sector de lo que es Sorata, un sector muy cercano a los Yungas, y de los Yungas, justamente de Sorata a los Yungas y de los Yungas a lo que va a ser el río Beni en el departamento del Beni. Entonces, ese es el sector por donde van a tratar de ingresar la primera columna de Bolivia hacia el Acre. Vamos con la segunda columna, anótense la segunda columna. Más tropas bolivianas guiadas por este personaje que están observando. El nombre están observando. El segundo personaje es Lucio Pérez Velasco.
No sé si todos los compañeros conocen la ciudad de La Paz, pero los que conocen, hay un sector que se llama justamente la Pérez Velasco, San Francisco Pérez Velasco. Entonces, ese sectorcito justamente había llevado su nombre, Lucio Pérez Velasco. Acerca de este personaje, ¿quién es el personaje? Abran paréntesis, vicepresidente. Cierren paréntesis. Ahí está, esa es la importancia de este personaje. Entonces, Lucio Pérez Velasco había sido el vicepresidente de José Manuel Pando. Y él va a desarrollar una ruta por la columna, anótense, de la ruta El Chapare. La ruta que había desarrollado es El Chapare. Ya saben, ubican ustedes que está en Cochabamba. Entonces, desde ese punto, desde Cochabamba, van a salir distintos tipos de tropas hacia lo que va a ser el Acre. Y finalmente, la última columna, anótense, a manos de quién está y acerca de qué ruta va a ingresar al Acre. Les voy comentando, anótense el nombre del personaje Ismael Montes, que más adelante va a ser presidente de Bolivia. Más adelante, en 1904, va a firmar el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Entre comillas, ¿por qué lo firma? Pues vamos a perder gran parte del territorio del litoral. Entonces, para que vean en ese momento quién era Ismael Montes en el gobierno de José Manuel Pando. Anótense, entre paréntesis coloquen, ministro de Defensa. Los ministros de Defensa son los que ordenan a las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjense, ministro de Defensa era Ismael Montes, y como buen ministro de Defensa, pues va a tener que acompañar a las tropas bolivianas hacia el norte, hacia el Acre. Pero un detalle importante, ¿cuál es la ruta que va a utilizar? Anótense, Larecaja. Hay una provincia que en el departamento se llama así. Larecaja. Larecaja. Entonces, Larecaja, fíjense, es uno de los lugares que es el norte paseño, vamos a decir. Ahora, interesantemente, las tres columnas han partido, ojo, de ruta del Río Beni, Chapare y Larecaja. Son tres rutas. Pero curiosamente, como estaban haciendo recién unos caminos, expediciones, por decir así, en pleno momento de guerra, lamentablemente la segunda y la tercera columna chocan. No es que va a haber una colisión, me refiero a que ambas columnas van a ir desarrollando una ruta y se van a encontrar en Barraca Mercedes. Una vez ubicados en Barraca Mercedes, pues se nota que los dos caminos, tanto el camino del Chapare como del Arecaja, coinciden. Por eso es que más adelante vamos a ver en la segunda campaña, compañeros, ya no va a haber tres rutas o tres columnas, solamente va a haber dos columnas nada más que se van a utilizar, porque ya sabemos que si utilizamos las tres columnas es lo mismo, solamente van a llegar a encontrarse las dos columnas en algún momento. Entonces, dado así todo el detalle, empieza lamentablemente los conflictos en el Acre, y esta es una de las listas sobre lo que va a ser justamente los distintos tipos de combates dentro de lo que va a ser el Acre. El combate de Papirí, el combate de Cajoeiro, o Cajueiro como se dice, el combate de Mapá, el combate de Humaitá, combate de Riosinho, el combate de Puerto Alonso y el caserío de Bagué, así se llama. Anoten todo esto en sus apuntes, sáquenle captura si quieren ustedes. De todos estos vamos a mencionar dos importantes: el combate de Riosinho y el combate de Puerto Alonso. Entonces, les voy comentando. Anótense como un subtítulo, si quieren ustedes, el combate de Riosinho. Combate de Riosinho. El combate de Riosinho se lo va a desarrollar el 12 de diciembre del año 1900.
Estamos saltando muchos meses, casi un año entero prácticamente. Hemos dicho 1899, las columnas están subiendo hacia el norte, 1890, enero, febrero, estamos borrando todo porque esto es lo que nos interesa más. En el combate de Riosinho, que va a ser el 12 de diciembre de 1900, parte del ejército boliviano va a estar en ese sector. Anótense, es el batallón Independencia segundo de línea. Otra vez, el batallón Independencia segundo de línea. Así se llama este regimiento, o parte del regimiento en todo caso, el batallón Independencia segundo de línea. Entonces, este batallón se encuentra, les voy contando a modo de narración justamente, porque las reseñas dicen lo siguiente. El batallón Independencia había estado apostado cerca de Riosinho, se llama así el sector del Acre, Riosinho, una partecita. Interesantemente, los personajes, es decir, los comandantes de este batallón Independencia van a confirmar el descanso de las tropas en ese lugar. Entonces, las tropas bolivianas van a descansar y mientras tanto van a colocar guardias alrededor del batallón. Lo más normal, hay que colocar guardias para que no sean, pues, emboscados en algún momento. Interesantemente, el personaje que están observando ahí al ladito es uno de los centinelas, es decir, es uno de los guardias que está haciendo justamente el papel de guardia. Y las reseñas dicen lo siguiente: el personaje había escuchado un ruido. Va a gritar lo más natural, una de las voces más normales dentro de los cuarteles, que es alto. Interesantemente, cuando grita esto, no hay respuesta. Y el personaje lo que va a hacer es cargar su fusil, es decir, su arma de reglamento. Lo carga y dispara. No a alguien, simplemente al cielo. ¿Para qué? Para alertar a las tropas bolivianas que están descansando. El batallón Independencia estaba descansando y cuando escuchan los disparos, vamos a decir así, de este personaje, todo el batallón Independencia se pone en apronte y empieza a defender el sector, empieza a defender sus vidas. ¿Qué es lo que había estado sucediendo de verdad? Alrededor del batallón Independencia había estado parte del ejército del Acre. Fíjense, si no era esta persona que están viendo ahí al ladito en un busto, en una especie de estatua, si quieren ustedes, y un personaje muy parecido, si no era esta persona, el batallón Independencia ahorita habríamos dicho masacre en Riosinho. Pero más bien no. Se ha enfrentado el ejército boliviano, el batallón Independencia, con el pequeño ejército de Acre y venció el batallón Independencia. Bolivia derrota en esta batalla de el combate de Riosinho a los del Acre. Ahora, ¿quién es el personaje? Muy interesante, Bolivia gana batallas, pero también ¿quién es el personaje? Es Maximiliano Paredes Tejerina. Los que estén postulando pues a la escuela de sargentos, ya sabemos, Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes Tejerina, ese es el nombre. Es héroe de guerra porque ha hecho que los bolivianos tomen las armas, defiendan y venzan esta batalla, este combate en Riosinho. Hay un detalle importante, fíjense la fecha de nacimiento, nace en La Paz el 31 de agosto del año 1879. En plena guerra del Pacífico nace este personaje. Y lamentablemente coincide con la fecha de la guerra o del combate de Riosinho. Fallece en el Acre el 12 de diciembre del año 1900. Fallece en otra guerra internacional. Muy curioso, nace en una guerra y fallece en otra. Entonces el guardia, el centinela Maximiliano Paredes ha dado los disparos correspondientes para alertar a sus camaradas y lamentablemente va a fallecer en el momento de ir apoyando o de ir tratando de informar a las tropas bolivianas de que existen soldados del Acre. Héroe de guerra.
y vamos con el siguiente que se llama Combate de Puerto Alonso. Anótense. Combate de Puerto Alonso. Las tropas bolivianas, una vez venciendo en Río Siño, pues van a ingresar a lo que va a ser Puerto Alonso. Eso es lo más interesante. Llega a la capital central, si quieren, a la ciudad central de todo el Acre, Puerto Alonso. Ahora, en el momento en el cual están en Puerto Alonso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo es la fecha? Primeramente, anótense, 31 de diciembre, perdón, 29 de diciembre, mejor dicho, 29 de diciembre de 1900. Ojo, 29 de diciembre de 1900. Unos días antes, el 12 de diciembre, se ha hecho el combate de Río Siño. Unas semanitas después, el 29 de diciembre de 1900, se está haciendo el combate de Puerto Alonso. Vámonos al grano. ¿Quién vence? Bolivia. Las tropas bolivianas han atestado un golpe muy fuerte entonces directamente al Acre y los ganadores son los bolivianos. ¿Cuál es el detalle importante? Dijimos al inicio, no se van a olvidar una frase muy famosa que les comento y les repito y les vuelvo a repetir. El que tiene Puerto Alonso tiene todo el Acre. Bolivia venció en Puerto Alonso a los del Acre. ¿Qué quiere decir? Que todo el Acre le pertenece otra vez a Bolivia. El último detalle del caserío de Bagué no lo vamos a mencionar, sino simplemente de forma rápida. Caserío de Bagué significa que las tropas del Acre y de Bolivia se van a empezar a perseguir dentro de Puerto Alonso. Momentos vencen los bolivianos, momentos parece que vencen los del Acre, pero al final de cuentas termina ese tipo de cacería, ese tipo de batalla muy corta, simplemente en nada, es decir, ¿quiénes son los que están tomando Puerto Alonso? Siguen siendo los bolivianos, no ha cambiado nada. Aquí, compañeros, fin de la campaña o de la primera campaña dentro del Acre. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, Bolivia sí ganó una guerra internacional. Venció en la primera campaña del Acre. La segunda campaña la vemos el día de mañana, vamos a ver cuál es su diferencia. Hasta aquí entonces, compañeros, espero que haya sido muy interesante para ustedes. Bendiciones.